Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya, Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a esta serie radial sobre los mundiales de fútbol, la memoria que rueda. Esta es una serie que estamos difundiendo por UN Radio 100.4 frecuencia modulada, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a ocuparnos de dos mundiales en este espacio, como fueron el de Suiza 1954 y Suecia 1958. Es importante destacar de entrada como una especie de característica que liga a estos dos países europeos. Se trata de países que tradicionalmente, en lo cultural, en lo político, en lo institucional, han sido y son países que se han mantenido muy al margen de los grandes conflictos mundiales, de las guerras internas entre países, etc. Y por lo general más bien cumplen una función mediadora, si se quiere. Además de ello, pues en el caso concreto de Suiza, también debemos de señalar que se trata de un país que, producto de esa misma filosofía política y de Estado, también ha tenido mucha apertura en materia económica. Es decir, es lo que podría llamarse, tal vez relativizando la figura, una especie de paraíso fiscal. Pero también es importante señalar que Suiza en distintos momentos de su historia pues también ha tenido participaciones cuestionables, diría yo. Por ejemplo, en el hecho de haber dado cabida a los bienes que los alemanes, los nazis, liderados por Adolf Hitler, digamos que obtuvieron en las distintas invasiones a países europeos. Pues está consignado que Suiza recibió todos esos bienes del nazismo alemán. Al mismo tiempo también se ha señalado un poco en defensa de esa tradición suiza que han ocurrido casos en los cuales, por el contrario, Suiza ha sido muy clara en permitir la investigación de dineros provenientes, por ejemplo, de delincuentes internacionales o incluso de criminales de guerra. Tenemos el caso, por ejemplo, de Milosevic, este criminal de guerra de Yugoslavia, de la famosa guerra de los Balcanes de los años 90. Incluso también está el caso de Vladimiro Montesinos, ese famoso y siniestro, diría yo, asesor de Alberto Fujimori, recientemente liberado por el saliente gobierno de Kuczynski. Entonces, en esas circunstancias, en ese panorama descrito de manera muy apretada, pues vamos a mirar entonces ese mundial de 1954 en un país, repito, por tradición imparcial, país donde surgió la Cruz Roja Internacional, en fin. Y allí vamos entonces a asistir a diversos aspectos de lo que fue ese mundial. De un lado, la Alemania, que todavía tenía rezagos de ese nazismo de los años 30 y 40, y por otro lado también ya un fenómeno de tipo estrictamente futbolístico, como fue la Hungría de Kocsis, de Puskás, entre otros. Entonces, en ese contexto, Mauricio, vamos entonces a ir adentrándonos a lo que fue ese mundial de 1954 en la República Suiza. Claro, profe, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y, como decía el profe Gonzalo, nos vinculamos, viajamos hasta Suiza, nuevamente en el continente europeo, después de haber atravesado por ese mundial de Brasil, y tenemos una serie de particularidades también aquí, profe, ejemplos curiosos como que vuelve la Alemania después de haber estado suspendida, pero aclaremos que ahora vuelve bajo el nombre de República Federal Alemana. Ese es un punto bastante interesante. Vuelve otra vez Austria, que había estado con el Anschluss sometida y anexada a la Alemania, y vuelven otra vez a participar en este campeonato. Hay ausencias particulares como la de Argentina, pero hay participaciones inéditas
de países como Corea del Sur y Turquía. Y además también aclaremos un datico que es bastante interesante, que para este mundial se están celebrando los 50 años de la fundación de la FIFA, que había sido fundada en 1904, y aquí para este mundial podríamos decir que se está celebrando el 50 aniversario, que también pues es un dato no menor. Escuchábamos al inicio del programa y aquí de fondo un poco a nuestras voces esa, podría decirse, canción que, aunque no era el himno oficial del mundial, era un tipo de musicalización de algunos referentes de la música suiza que fueron el emblema, por decirlo de alguna manera, de este mundial. Pero para contextualizar un poco más, profe, yo quería leer un fragmento del texto de El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, cuando hace un poco ciertos contextos de lo que estaba sucediendo en el mundo, para que todos podamos un poco enterarnos de este referente incluso geopolítico. En Argelia, otra colonia francesa, nacía la Guerra de la Independencia. El general Stroessner era elegido presidente del Paraguay en reñida competencia contra ningún candidato. En Brasil se estrechaba el cerco de militares y empresarios, armas y dineros contra el presidente Getúlio Vargas, que poco después se rompería el corazón de un balazo. Aviones norteamericanos bombardeaban Guatemala con la bendición de la OEA, y un ejército fabricado en el norte invadía, mataba y vencía. Mientras en Suiza se cantaban los himnos de 16 países, inaugurando el 5º campeonato mundial de fútbol. En Guatemala, los vencedores cantaban el himno de los Estados Unidos, celebrando la caída del presidente Arbenz, cuya ideología marxista-leninista estaba fuera de toda duda, porque se había metido con las tierras de la United Fruit Company. Un contexto, pues, profe, bastante interesante, incluso como lo hablábamos en el programa pasado, con muchos hitos y acontecimientos históricos, la guerra de Corea, esa superación de lo que había sido los asuntos de la Segunda Guerra Mundial, que todavía tenía, digámoslo, un aspecto vivo, un fantasma que aún rondaba Europa, y con ese temor de que en cualquier momento estallara una nueva guerra, porque se había comenzado lo que era la Guerra Fría, esa guerra que no estallaba entre las grandes potencias, pero que de alguna manera mantenía vivos los conflictos en distintas regiones del mundo. Y además de ello, también es importante señalar que para ese momento, 1954, como usted lo dice, Mauricio, ya había un deslinde de tipo político, económico y militar a nivel mundial. Es decir, de un lado, Estados Unidos, en uno de los países triunfadores a todo nivel de la Segunda Guerra Mundial, pero también estaba ese aliado que tuvo en su momento, como fue la Unión Soviética, que obviamente pasó también a tener un protagonismo definitivo a partir de ese momento, y que se prolongó, como sabemos, hasta ya finalizando los últimos años del siglo XX. También, profe, hablando un poco de estos aspectos que tienen que ver ya en el marco del campeonato mundial, vale la pena que nuestros oyentes conozcan curiosidades como que el formato del campeonato mundial vuelve a cambiar. Recuerden que en 1950 se jugó un cuadrangular final para definir al campeón, y aquí hay una regla muy particular, incluso dos reglas muy particulares. Los desempates por puntos, que regularmente hoy en un campeonato mundial en un grupo se definen por el gol diferencia o quien haya anotado más goles. En aquel campeonato se empieza una figura muy curiosa, y es que ante igualdad de puntos en un grupo se juega un tercer partido o un partido de desempate entre aquellos dos equipos que hubiesen igualado. Una regla curiosa, pero la que viene a continuación es mucho más curiosa. Imagínense ustedes, por ejemplo, en un grupo donde había 4 países, por ejemplo, el caso del grupo 2, donde estaban Hungría, Corea del Sur, Alemania y Turquía. Y para este mundial se le ocurre a la organización pensar que cada grupo va a tener 2 cabezas de serie, con esta particularidad que en el grupo no se enfrentaban entre las cabezas de serie, pero tampoco se enfrentaban entre los otros 2 competidores que quedaban en el grupo. Toda una locura de complicaciones. En este caso, por ejemplo, en el grupo 2 no se enfrentaron Hungría y Turquía, que eran las 2 cabezas de serie, pero tampoco se enfrentaron Alemania y Corea del Sur, que eran los otros 2. Pero valga ahí decir que en ese grupo sí se enfrentaron en ese momento Hungría y Alemania en la primera ronda, siendo Hungría victorioso por 8-3.
Cosa curiosa, profe, porque posteriormente en la final del campeonato, cuando se fuesen otra vez a enfrentar, pues todo el mundo pensaría que Hungría tenía todas las de ganar. ¿Y qué pasa en esa final entonces? ¿Por qué se convierte esta en un hito y vuelven los alemanes a convertirse o a levantar un primer trofeo mundial? Diríamos que desde el punto de vista simbólico, esa final Alemania-Hungría pues significó como una especie de resurgimiento de los horrores, de los estragos y sobre todo de la derrota nazi, de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Además también hay que tener en cuenta otro detalle, Mauricio de oyentes, y es que el técnico de esa selección alemana, el señor Sepp Herberger, tenía un antecedente muy llamativo desde el punto de vista político. Primero porque fue militante de las juventudes nazis. Además, cuando Alemania en materia futbolística sufre una derrota aplastante en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, además de la ya conocida humillación que el atleta negro Jesse Owens les propinó a los nazis en el propio estadio de Berlín con Hitler en el palco de honor, entonces Hitler precisamente ordena que Sepp Herberger sea el técnico de Alemania para el Mundial de 1938, o sea, un dato importante que no habíamos suministrado antes y que vale la pena precisamente señalarlo en este momento, porque además de ello fue este mismo técnico Herberger el que dirigió la Alemania que finalmente derrotó a Hungría en esa final, llamémosla así, inesperada, por lo que usted ya ha dicho, porque se presumía que Hungría, con ese fútbol vistoso, muy suramericano, con Puskás, con Kocsis, con Sibor, por ejemplo, iba nuevamente a derrotar a los alemanes. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Incluso, profe, Kocsis terminó siendo el goleador de ese campeonato mundial con 11 dianas o 11 anotaciones, y Puskás, pues una figura bastante recordada, que incluso hasta hoy se celebra el premio al mejor gol del año, el gol Puskás. Recordemos que el año pasado lo ganó el colombiano James Rodríguez por el gol que realizó en el Mundial de Brasil en los octavos de final contra Uruguay. Y luego Puskás, luego de ese Mundial, va al Real Madrid. Exacto, y hay una anécdota también, profe, bastante interesante de esta final, y es que por primera vez en la historia de los mundiales, dos hermanos alemanes, los hermanos Fritz y Omar Walter, se consagran como campeones mundiales con la selección de fútbol. Es bastante interesante porque después de eso vamos a encontrar casos curiosos, pero incluso hermanos que son de distinto padre jugando en selecciones distintas en otros mundiales ya más reciente, pero aquí los hermanos Walter de alguna manera se convierten en un ícono por ser esos primeros, y como usted muy bien decía, profe, es como ese desagravio, ese título mundial del 54 es un desagravio a lo que ha vivido entonces la Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Creo que con eso, profe, podemos ir dando un salto. Aunque me gustaría, Mauricio, usted me disculpa, pero vale la pena, me parece que lo justifica plenamente desde esa óptica geopolítica, que hagamos siquiera una referencia a través del sonido de un acontecimiento que ocurrió 2 años después en Hungría. Estamos hablando de 1956, de más o menos finales de noviembre de ese año, cuando explota, por así decirlo, una especie de movilización social, sobre todo estudiantil, en abierta oposición al Estado socialista húngaro, que, como sabemos, estaba siguiendo pues los parámetros de la entonces naciente Unión Soviética. Entonces se genera toda una movilización, incluso por algunos días ese movimiento logra crear un gobierno provisional, pero entran ya las tropas soviéticas, se calcula que fueron más o menos 32.000 hombres, soldados soviéticos, y aplastan esa rebelión que costó miles de muertos, 3.000, 4.000 muertos aproximadamente. Entonces quiero que escuchemos un fragmento al menos de un audio que da cuenta precisamente de lo que fue ese acontecimiento político, la invasión soviética a Hungría y la rebelión interna contra el Estado húngaro, el Estado socialista húngaro, y los líderes de ese movimiento incluso se atrevieron a arriar la bandera socialista y al mismo tiempo izaron la bandera húngara, pero sin las estrellas características de la bandera socialista húngara. Entonces escuchemos un fragmento de este audio. El 23 de octubre de 1956, en Budapest, una multitud derribó la estatua de Joseph Stalin.
uno de los gobernantes más autoritarios del siglo XX. La Revolución Húngara comenzó. En los primeros 11 años después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema totalitario que Stalin creó en Europa del Este comenzó a fallar. El mandato comunista fue impuesto en los estados europeos del Este, incluida Hungría, después de la derrota del fascismo. Stalin consideró que ese era el precio justo y legal para recompensar las enormes pérdidas de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos informantes en ese tiempo. La gente tenía miedo. Un hijo podía informar acerca de su padre. El horror mandaba hasta en las familias. Los agentes de la policía secreta llegaban por la noche en carros negros. Arrestaban a la gente y se la llevaban. Muy interesante, profe, ese fragmento que nos permitía recordar este acontecimiento geopolítico que luego incluso va a ser replicado en otros territorios, como en Checoslovaquia, en el 68 también. Ese fue el otoño húngaro. Y aquí se llamó en Praga, fue la primavera de Praga, ¿no? Lo que terminó todo este asunto del Pacto de Varsovia invadiendo estos territorios. Nos trasladamos ahora hacia Suecia, ¿no? Seguimos en Europa, pero nos vamos hacia los países nórdicos, escandinavos, donde en el año de 1958 Suecia recibe esta vez el campeonato mundial, con algunas particularidades, incluso algunas de ellas trágicas, como la famosa tragedia del equipo inglés Manchester United, cuyo vuelo que salía de Múnich en febrero del 58 dejó como saldo la muerte de 8 jugadores y la milagrosa salvación, por decirlo así, de Bobby Charlton, que se salvaría de ese trágico accidente. Entonces podríamos decir que así como muchos otros campeonatos mundiales también han estado marcados por la tragedia, Suecia 1958 estuvo también marcado por esta tragedia aérea, pero a la vez pues es un mundial en el que vamos a tener la gloria y la dicha y la alegría de conocer a una gran selección brasilera, que no solamente va a ser la campeona, sino que nos va a dejar muchas anécdotas. Y valga aquí decir también que vamos a encontrar elementos geopolíticos a nivel internacional que resultan bastante interesantes. Quiero leer un fragmento nuevamente del texto de Eduardo Galeano, de Fútbol a Sol y Sombra, que nos permite un poco recrear qué estaba sucediendo en el mundo en este momento en que también todos nos disponíamos, o se disponía el mundo entero, a ver el campeonato mundial. Los Estados Unidos lanzaban un satélite a los altos cielos. La nueva lunita giraba en torno a la Tierra, se cruzaba con los Sputnik soviéticos y no los saludaba. Y mientras las grandes potencias competían en el más allá, en el más acá, comenzaba la guerra civil en el Líbano. Argelia ardía, se incendiaba Francia y el general de Gaulle alzaba sus 2 metros de altura sobre las llamas y prometía la salvación. En Cuba fracasaba la huelga general de Fidel Castro contra la dictadura de Batista, pero en Venezuela otra huelga general volteaba la dictadura de Pérez Jiménez. En Colombia, conservadores y liberales bendecían con elecciones su reparto del poder, al cabo de una década de guerra de exterminio mutuo, mientras Richard Nixon era recibido a pedradas en su gira latinoamericana. José María Arguedas publicaba Los ríos profundos. Aparecían La región más transparente de Carlos Fuentes y los poemas de amor de Idea Vilariño. Bastantes hechos y acontecimientos también rodean esta cita orbital. Ese mundial de 1958, el mundial de Suecia, pues además de ser, por así decirlo, como el inicio de una era de hegemonía brasileña, también permitió el surgimiento de una de las grandes glorias
del fútbol mundial. Estamos hablando de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Como sabemos, en Brasil a veces las personas se conocen más por sus apodos o apellidos, como dicen los portugueses, que por su nombre de pila. Esta es la hora en que nadie logra explicar claramente el origen de ese término, Pelé. Hay una palabra un poco afín a ello y afín al fútbol, que es pelada, pelada como un juego de fútbol en un campo abierto. Pero bueno, lo importante es que surgió, como digo, a los 17 años, Edson Arantes do Nascimento Pelé, y, por así decirlo, impuso un reinado que se prolongó hasta el que definitivamente fue su mejor mundial y al mismo tiempo fue su despedida del fútbol orbital. Mundial de México 1970. Aparte de ello, pues también esa selección tuvo jugadores brillantes, el caso por ejemplo de Mario Lobo Zagallo, que posteriormente fue el técnico de esa selección brasileña del 70, un arquero como Gilmar, un lateral importante como Djalma Santos, entre otras cosas, paisano, en cuanto a estado se refiere, de Pelé, ambos de Minas Gerais, o sea, Minas Generales, uno de los estados mineros por tradición de Brasil. Y Djalma Santos también venía incluso del Mundial de 1954 en Suiza. Entonces, ese Brasil de 1958 fue el inicio de una carrera brillante de Pelé como futbolista, pero también del fútbol brasileño, es decir, de un fútbol alegre, de un fútbol desenvuelto, de un fútbol dinámico, donde todo se permitía, siempre, obviamente, en nombre de la estética, pero también de la eficacia. Entonces vamos a escuchar un fragmento del audio en el cual se da cuenta en esa narración de la final entre Brasil y Suecia del gol de Edson Arantes do Nascimento Pelé, un jovencito, como digo, de apenas 17 años, pero ya deslumbrando al mundo entero. O cara Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou, gol! Gol! O Brasil! Pelé! Uma beleza de gol! O Brasil, Pelé! Aos 9 minutos e 30 segundos, Pelé! Escuchábamos entonces esa narración en portugués de uno de esos goles de esa final, que tuvo como resultado un 5-2 en favor de los brasileros y en contra de los locales. Curiosamente, aquellos locales suecos que nadie esperaba que llegaran hasta esas instancias. Y valga aquí también mencionar un par de anécdotas que son bastante interesantes para la historia de los mundiales. Una de ellas que es bastante curiosa y que tiene que ver con los números de las camisetas que la selección de Brasil lució en este campeonato. Hay una anécdota bastante curiosa que dice que la Federación Brasileña de Fútbol olvidó numerar los jugadores y que por ende, ya entrados en el Mundial, fue un funcionario uruguayo de la FIFA al que le tocó, sin conocer siquiera a los jugadores, enumerarlos, es decir, asignarles un número para las camisetas, situación que generó algo bastante extraño, que Gilmar, que era el arquero, terminó teniendo el número 3 y que un personaje como Pelé, que decíamos un joven desconocido de 17 años, pues se le asignó la casaca número 10. Pareciera algo fortuito, pero que en realidad terminó siendo algo mágico, porque podríamos decir que desde ese momento la número 10 se convirtió en el anhelo de todos los buenos jugadores. Y no podemos olvidar aquí, profe, que es este mundial en el que tal vez hay un récord que no se ha roto hasta el día de hoy en ningún mundial. Un francés, Fontaine, quien logró durante este mundial 13 anotaciones. 13 anotaciones en un solo mundial. Valga aclarar que el récord de mundiales ya fue superado por Miroslav Klose, el alemán, que llegó a 16
anotaciones. Profe, vamos cerrando ya este programa de Suecia 58 con todas estas anécdotas y demás historias. ¿Qué podemos además decir? ¿Qué podríamos concretar para cerrar este mundial y ya luego trasladarnos nuevamente a Sudamérica? Bueno, pues ya creo que se ha dicho lo esencial, Mauricio. Es decir, fue el Mundial de Brasil, fue el inicio de toda una hegemonía del fútbol brasileño que en cuanto se refiere a títulos mundiales, hasta la fecha se prolongó se ha prolongado hasta 2002 con el Mundial de Corea-Japón. Es decir, Brasil hasta el momento ha ganado 5 títulos mundiales. Pero yo quiero aprovechar estos minutos finales, Mauricio, para hacer una referencia que se sale un poco de lo futbolístico y porque es la oportunidad también de hablar de Suecia, un país importante, al fin y al cabo, pues el escenario donde anualmente se entregan los premios Nobel de Paz, de Literatura, de las Ciencias, en fin, y destacar cómo muchos años después Suecia se convertiría tristemente en el escenario de algo inusitado, de algo jamás pensado que podría ocurrir en este país, con la tradición civilista de imparcialidad, como ya lo decíamos al inicio del programa, es decir, un país que le rinde culto a la ciudadanía, al respeto, a la libertad y demás. Y es cuando en 1986, saliendo de un teatro, es asesinado el primer ministro de Suecia, Olof Palme. Es herida su esposa y digamos que se crea un hecho sin antecedentes en la historia de Suecia. Pero vuelvo y digo, es el reflejo también de que no hay sociedades perfectas, que hay sociedades que se acercan y se parecen un poco y que responden a ese anhelo de progreso, a ese anhelo de fraternidad. Pero al fin y al cabo son sociedades conformadas por seres humanos. Agradecemos a UN Radio por este espacio que nos brinda, en el máster a Jorge Benjumea, quien también nos acompañó en este recorrido por Suiza 54 y Suecia 1958. Los esperamos en un próximo programa donde nos trasladaremos hasta Chile 1962. Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria. Con la realización de los profesores Mauricio Montoya, Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.